Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, profe, muy buenas noches. A todos los compañeros, buenas noches. ¿Cómo me les va? Bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Excelente, excelente. Qué bueno, qué chévere eso. Bueno, hoy pues, ya es nuestra última sesión. Vamos a abordar un tema que nos falta como para dejar ya todo como más completo frente a nuestro espacio académico. Y es un tema denominado, bueno, le puse como nombre, normas legales básicas aplicables a los sistemas de información, y es básicamente ese sistema de normatividad en las organizaciones, ¿ok? Y cómo eso le pega a, a todo lo que tiene que ver a los sistemas de información, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, es la temática que vamos a abordar esta noche, y ya digamos que con esto pues terminaríamos el contenido. ¿Alguien tiene algo por comentar, alguna cosa antes de iniciar? Listo. Entonces, bueno, digamos que eh, para hablar de esta temática, de lo que son las normas legales básicas aplicables a los sistemas de información, digamos que tenemos que hablar que en un entorno compartido siempre es necesario contar con un conjunto de, llamémoslo, un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de pautas o de leyes que regulen el comportamiento de las personas, ¿sí? Esas normas pueden ser unas normas jurídicas, ¿sí? O sea, que emanan de una ley, ¿sí? O normas morales, o incluso temas que tienen que ver con los usos y las costumbres, ¿ok? En el caso particular de las organizaciones, digamos que es necesario que existan normas que determinen claramente el actuar esperado de los individuos que laboran en esa organización y las actividades que deberán realizar en el tiempo para poder contribuir con con esas metas que se ha trazado la organización, con esos objetivos estratégicos del negocio. Digamos que esas reglas deben entonces estar alineadas con todo lo que es la parte estratégica de la organización, es decir, con la misión, con la visión, con los valores de la empresa, y difundirse adecuadamente entre los distintos niveles de la organización. Para poder cumplir con ese objetivo descrito, digamos que es bien importante, bueno, yo diría que es casi que fundamental, que las referidas normas sean formalmente plasmadas en documentos escritos que ofrezcan claridad de lo que se intenta regular. ¿Ok? Y es algo de lo que siempre hemos hablado en nuestras sesiones, ¿no? Lo importante de la documentación, pero no dejarlo solamente en un manual, en una cosa muy bonita, muy bien empastado ahí en la oficina del jefe, sino que eso pueda estar disponible para que los mismos funcionarios puedan acceder a ese tipo de información en cualquier momento, y digamos que se puedan ir como autocapacitando frente a ese tipo de normatividad que hay, ¿ok? Entonces, digamos que no basta con desarrollar documentos, ¿sí? Es necesario aplicarlos a la operación cotidiana de la empresa. ¿Para qué? Para poderlos ir adecuando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Ese tipo de documentación, eso no es estático, ¿sí? No significa que lo que yo hice hace 10 años y lo documenté, con esa documentación eso va a ser perpetuo, ¿no? Eso surte un proceso de evaluación, surte un proceso de validación, y obviamente pues mirar qué tan vigente está a la fecha. Y pues digamos que eso hace parte de ese compendio
de actividades que hay que desarrollar al interior de la organización. La organización no solamente se enfoca en desarrollar su objeto social, sino en trazar esas pautas para que todas las personas logren desarrollar las actividades bajo bajo esos parámetros que ha destinado la organización. ¿Ok? Digamos que un sistema de normatividad integral es la mejor recomendación para prever que las disposiciones emitidas por los dueños de la empresa, por esos accionistas, por los consejeros y por la alta dirección de la empresa, se reflejen en una convivencia armónica entre quienes, entre los empleados y en una mayor facilidad para alcanzar el logro de los objetivos que se ha trazado esa organización. Entonces, básicamente, un sistema normativo organizacional, digamos que el sistema de normatividad permite que las compañías puedan evolucionar sin que sus dueños o accionistas principales tengan que estar ahí revisando el tema de manera permanente, ¿sí? ¿Y eso qué hace también? Pues que eso va a permitir que los órganos de gobierno, pongan el nombre que quiera, el consejo de administración, la junta directiva, el comité de apoyo, la que sea, puedan centrarse en la gestión estratégica y en la vigilancia de la organización. ¿Ok? Con la implementación de esas, bueno, digamos que aquí juega un papel bien importante el que las políticas sean claras y que obviamente pues que esas políticas que se han implementado al interior de la organización debidamente sean comunicadas a todos los miembros de la organización. Solo se requiere, digamos que, mantener un control de gestión básico para dar seguimiento a la compañía, realizando los ajustes correspondientes solo cuando así se requiera y de esta manera, digamos que poder buscar siempre una mejora en los procesos normales de la operación de la compañía. Entonces, yo no sé si alguno se identifica con esta gráfica, pero yo lo he vivido. Eh, es un cuadrante en donde hay 4 cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante habla acerca de lo urgente y lo importante, ¿sí? Esto, pues básicamente, en esto recaen muchas empresas, ¿sí? Es cuando existen ese tipo de actividades que son urgentes y a la vez son importantes, eso quiere reflejar que hay un tiempo gastado, hay proyectos de última hora, hay unos resultados, digamos que esos resultados que genera este tipo de actuar en una organización es que generan estrés, generan cansancio, generan fatiga, ¿sí? Generan esa impotencia porque uno dice miércoles, pero ¿por qué no se planea todo esto? ¿Por qué lo ponen y mandan un correo? Esto es urgente e importante, tienen que hacerlo ya y no sé qué. Y uno dice, pero bueno, ¿en dónde está el ejercicio de planeación del que tanto hemos hablado? ¿Sí? Entonces, esos son situaciones que pueden derivar en situaciones complejas. Pero también existe un segundo cuadrante que es lo no urgente con lo importante. ¿Ok? Esto básicamente puede derivar en un desarrollo personal, en ejercicio físico, en recreación, y este sería un escenario ideal. ¿Ok? En donde el resultado es felicidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me indica que al interior de la organización se están desarrollando todo un ejercicio de planeación de todas las actividades en cada una de las áreas de la organización, ¿ok? Porque por nada hay que correr, aunque las cosas son importantes, no se preocupe, tenemos tiempo para desarrollarlo, podemos hacer reunión para poder ir mirando avances, podemos irlo llevando con calma, como dice mi mamá, despacio que tengo afán, ¿sí? Es decir, ir avanzando eh, en la justa medida, o sea, tampoco ir a descararnos porque es que ese es el otro extremo, pero cuando uno cuenta con el tiempo necesario para desarrollar las actividades, eso por lo general redunda en felicidad. Y felicidad, yo sé que es una palabra de pronto muy grande, pero uno puede decir, ok, me queda, salgo a tiempo, no tengo que estar estresado, puedo hacer las cosas de una manera mucho más adecuada, soy más pulcro, como que me fijo más en las cosas y eso es lo que en realidad se necesita en las empresas, ¿ok? Pero luego viene un tercer cuadrante en donde está lo no urgente con lo no importante, ¿ok? Y esto básicamente deriva en temas de distracciones, tiempo desperdiciado, actividades placenteras, redes sociales,
escuchar música, todo ese tipo de situaciones derivan en actividades que no son urgentes y que tampoco son importantes. Y por lo general, en ese tipo de situaciones, el funcionario se da cuenta que eso, por un lado, no es urgente y a pesar de eso, tampoco es importante. Entonces, dice, pues, yo con esto puedo mamar gallo, puedo estar tranquilo, lo saco más adelante, no me afana y empieza a desperdiciar tiempo. Y ese tipo de desperdicio de tiempo, cuando es reiterativo, el funcionario dice, miércoles, ya como que me estuve aburriendo de no hacer nada, como que esto estaba muy monótono, como que yo como que busco otros horizontes porque aquí no, eh, como que no hay nada que hacer, como que no hay un reto que me llame la atención y entonces comienza ese tipo de situaciones de alta rotación de personal en la organización y pues eso tampoco es bueno, ¿ok? Y hay otro, el último cuadrante es aquello que es urgente y es no importante. Entonces aquí pues digamos que hay interrupciones, llamadas imprevistas, presiones, ¿sí? Y el resultado son objetivos y planes sin sentido, ¿ok? Muy parecido al primero, ¿ok? Entonces, digamos que este tipo de cuadrantes lo que nos indican es básicamente en qué cosas no debemos caer, ¿sí? Pero para no caer en esas malas cosas, pues yo tengo que desarrollar ejercicios de planeación, yo tengo que conocer muy bien mis actividades, tengo que conocer bien hacia dónde va la organización para así mismo poder determinar qué es lo verdaderamente urgente y qué es lo verdaderamente importante en la organización. Y de esa manera poder sacar adelante las cosas que se han trazado al interior de la organización, ¿ok? Mm, y en ese punto de vista, pues digamos que hay que hablar de varios aspectos. Hay que hablar acerca de lo que son los elementos del sistema normativo. Eh, Aquí digamos que se enuncian algunos elementos que conforman el sistema normativo en una organización. Eh, Digamos que aquí podemos tener en un comienzo lo que son las políticas corporativas. Esas políticas corporativas desarrollan los principios reflejados en el modelo de gobierno corporativo de esa empresa, de esa sociedad. Y básicamente ese modelo de gobierno corporativo contiene lo que son las pautas que rigen la actuación de la sociedad y obviamente un conglomerado, pues no solamente aplica o rige el actuar de la empresa líder de ese conglomerado, sino que eso se replica a las otras sociedades, ¿ok? Entonces, no solamente incumbe en la sociedad, en esa empresa matriz, en esa empresa principal, sino que se desprende en otros niveles, baja a las otras sociedades, incluso baja a los administradores de esas sociedades, a los directivos y a los empleados de cada una de las sociedades en ese marco del plan estratégico y de la visión y de los valores de esa sociedad. A eso hace referencia ese tipo de políticas corporativas. Pero también encontramos ahí un manual de políticas y procedimientos que, bueno, digamos que existe también un manual de funciones y responsabilidades, un manual de funciones y responsabilidades que está compuesto por, digamos que ahí aparece lo que es la descripción básica del cargo, ¿sí? El objetivo estratégico del cargo. ¿Por qué es importante ese cargo? ¿Sí? Para que usted sienta, cuando está desarrollando ese cargo, que usted realmente es importante en la organización, usted cumple un papel fundamental en la organización. ¿Cuáles son las funciones básicas? ¿Cuál es el personal que se relaciona con su cargo? ¿Y cuál es el perfil que se requiere? Debe tener esa persona para poder desempeñar ese cargo. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar? Yo, profe, no sé si nos está compartiendo algunas diapositivas porque yo no estoy viendo nada. ¿En serio? Ay, no puede ser. ¿Nadie está Por viendo las diapositivas? compañeros, ¿alguien más ve o soy solamente yo? No, sí, sí se está viendo. Yo Ay, sí la estoy gracias. viendo, sí. Políticas corporativas, manual de políticas y procedimientos, Ay, reestructuración gracias. organizacional, Profe, Listo, listo. formatos, mejores voy a motivos. ingresar, a ver. Dime. Voy a salir de la clase y vuelvo a Listo. ingresar. Sí, porfa. Muchas Bueno, gracias. Ok. bueno.
Entonces veíamos que existen esas políticas corporativas, que existen los manuales de funciones y responsabilidades y existe también un manual de procedimientos. Ese manual de procedimientos básicamente está orientado a especificar, digamos que en un nivel de detalle mucho más profundo, algo más minucioso, las actividades que se ejecutan en la organización con el objeto de poder unificar criterios al interior de la empresa, con el objetivo de poder recuperar la información de la forma más adecuada, asegurando todo lo que tiene que ver con la calidad y, por último, agilizar la circulación de la información al interior de la organización. También está lo que es la estructura orgánica de la empresa, ¿sí? Y esa estructura orgánica, pues de esto ya hemos hablado anteriormente, esa estructura orgánica es bien importante. ¿Por qué? Porque se convierte básicamente como en cuando hablamos de la estructura orgánica, casi que nos referimos a ese organigrama, que es como ese mapa organizacional mediante el cual yo puedo decir, miércoles, mi cargo se relaciona con tal, y con tal y con tal, yo dependo de tal y mi jefe depende de tal, y como que empezamos a ver toda una estructura organizacional que nos da toda una visión general de lo que es la organización, ¿ok? Pero también cumple una función muy importante y es tratar de que cada funcionario trace o se imagine eh, cuál va a ser su plan de formación al interior de la organización para ascender al interior de la misma, ¿ok? Entonces, si de pronto usted hoy en día es estudiante de contaduría, pues posiblemente está tratando de llegar o a un cargo de contador de la empresa o a un cargo de auditor o de revisor fiscal en la organización, ¿sí? Ahora, eso no impide que usted no pueda llegar a ser gerente, ¿ok? Es muchísimo mejor, ¿ok? ¿Y por qué digo que es muchísimo mejor? Porque el gerente, cuando ha sido contador público, ese man la tiene súper clara, ¿sí? La tiene totalmente clara. ¿Por qué? Porque conoce no solamente la minucia de la parte contable, sino que está en capacidad de hablarle al oído al gerente, pero cuando usted ya cambia el rol, cuando usted ya deja de ser el contador y se convierte en el gerente, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, voy a apagar ese micrófono que está abierto, porque es que genera ahí como distorsión. Ok, ya lo apagaron. Gracias. Sí, entonces les comentaba que básicamente ese organigrama pues nos muestra cuál puede llegar a ser nuestra ruta de progreso al interior de la organización. Y les hablaba que si hoy en día ustedes se están formando como contadores, no significa que se tienen que quedar ahí, ustedes pueden llegar a ser gerentes, ¿ok? Y les digo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque un contador que empieza a desarrollar la función de gerente, Buenas ya, noches. buenas noches. ¿Cómo me va, profe? Bien, bien, ¿con quién hablo? Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios, profe. Tenía problemas con el micrófono, pero ya lo solucioné. Ah, qué bueno, listo, chévere. Ok, entonces, digamos que el tema de cuando uno como contador se empieza a desarrollar como gerente, digamos que la tiene muchísimo más clara. ¿Por qué? Porque sabe todo el tejemaneje de la organización desde el punto de vista contable y empieza a explorar lo que es dirigir, ¿ok? Y eso es bastante bueno. Es muy chévere y vuelvo y digo, cuando usted ha pasado por la etapa de contador, son situaciones que le permiten o le facilitan aún más las posibilidades de llegar a gerenciar una organización, ¿ok? Porque usted tiene el conocimiento general de la empresa. Usted conoce desde el área de producción, pasando por el área de ventas, pasando por el área de logística, pasando por la tesorería, pasando por el área de cartera. Usted la tiene perfectamente clara. Usted como contador conoce todo al detalle de una organización. Por eso es muy fácil llegar a ser gerente. ¿Ok? Entonces, como para que lo tenga ahí presente y no se le vaya, es decir, que contemple cuando esté viendo ese organigrama y vea por allá arriba la gerencia o la presidencia, véase usted allá y le aseguro que va a poder desarrollar ese cargo con toda la competencia del caso. ¿Por qué? Porque tiene
la formación para eso. ¿Listo? También viene lo que tiene que ver con el manual de normas administrativas. Ese manual de normas administrativas, digamos que contiene todo lo relacionado con la nómina, ¿sí? Con bonificaciones, con incentivos, vacaciones, permisos, etcétera. Algo de lo que se habla hoy mucho en las organizaciones es ese salario emocional, ¿sí? Entonces, las empresas se han dado cuenta que no todo es plata, ¿sí? Inclusive, pues uno como empleado también dice, bueno, pero pues sí, a mí no es que mm, digamos que yo sé que no me van a pagar lo que yo quisiera, ¿sí? Pero yo sí necesito de pronto un poquitico más de espacio, yo necesito, por ejemplo, no venir todos los días, sino poder trabajar desde la casa ciertos días, y eso le pasa mucho a los millennials. Los millennials son personas que digamos que se aburren muy fácil. Eso nos pasa a todos nosotros. Nos aburrimos muy fácil de de ese tipo de actividades monótonas. Y entonces estas personas son personas que dicen, ay, me voy a ir a Alemania, voy a estar allá 3 meses y después regreso. Pero entonces voy a trabajar desde Alemania. Entonces, hablan con las organizaciones y dicen, bueno, mire, yo voy, tengo un viaje, voy para Alemania, pero yo sigo trabajando tal. Bueno, y la diferencia horaria, parezco que yo madrugo o me acuesto tarde, pero yo le cumplo a usted sus 8 horas. Además, dígame qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso también demanda de la organización, mucha organización, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ya tiene que crear algunos entregables que va a tener que entregar cada funcionario, ¿sí? Entonces, se trazan unas metas, se trazan unos entregables y cada uno de los funcionarios se compromete a culminar ese tipo de actividades en cierto tiempo, en ciertos plazos, etcétera, etcétera. Y ya lo que hacen es que pasan de estar controlando y viendo que la persona está ahí sentada a simplemente verificar que los entregables se están cumpliendo, ¿ok? Esos son vuelcos que se han dado hoy en día en todas las organizaciones y más aún con todo esto de la pandemia, que digamos que la pandemia ha traído ese tipo de cosas, ¿no? Eh, perdón, entre todo lo malo que ha traído, digamos que también hay que agradecerle que nos ha enseñado a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Todos a las buenas o a las malas tuvimos que aprender a trabajar desde casa, ¿m? Y con todo y las complicaciones que eso tiene, porque no crean que, y en esto digamos que es donde uno más valora a la mujer, porque dice, miércoles es que le toca muy duro, pucha, o sea, y más cuando son solitas, entonces uno dice, no, que levántese temprano, que porque es que tiene que despachar a los niños al colegio, luego que deje preparado el almuerzo, porque cuando los niños lleguen, pues alguien les va a tener que calentar la comidita y dársela, y ella mientras tanto está trabajando y por la noche llega y medio saluda a los niños y se conecta al aula virtual, a clase, y después de las 10 entonces se siente y mira alguna de las tareas que los niños hicieron y lo que no hicieron, hágalo, porque los niños no pueden llegar a la clase sin tareas. Entonces, por la mañana levántese y llámele la atención antes de que se metan a bañar y le diga, no, me puede dejar las tareas sin hacer, no sé qué decirse más, pero vaya, bañese y otra vez vuelve toda la rutina. Ese tipo de cosas, digamos que directamente la hemos vivido a través de la pandemia y es cuando uno dice, miércoles, el trabajo de la casa es duro, ¿sí? Y entonces cuando lo ven a usted sentado en el computador y que usted está como que medio descansando, entonces le dice, ay, ¿será que me puede ir a comprar tal cosa? Ay, miércoles. Entonces comienza uno como que, ay, qué mamera, pero es que no ve que estoy trabajando, solo que estoy pensando, ¿sí? Entonces ese tipo de situaciones nos ha llevado a tener que adaptarnos a las buenas o a las malas, pero todos nos hemos tenido que adaptar a este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, digamos que eso es de lo bueno que ha traído esta pandemia. Otra cosa buena que ha traído la pandemia es el que, mal o bien, los negocios, sobre todo los almacenes que estaban en centros comerciales, aprendieron todos a vender por internet, ¿sí? Eh, vuelvo y digo, a las buenas o a las malas les tocó, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo encerrado, centros comerciales cerrados y esa gente pagando arriendo, pagando administración, pagando, pague y pague y pague y dice, bueno, ¿y yo cómo voy a vender eso? Entonces cuando miércoles, ¿por qué yo no le hice caso a
a esos estudiantes de taller contable sistematizado cuando me decían que creara una página web y que en esa página montara un carrito de compras y que ahí podía yo vender, pues ese tipo de situaciones están llevando a cambiar muchos paradigmas. Hoy en día ya se habla de el fin de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque la gente ya aprendió a vender en línea. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso ya es una realidad. En Estados Unidos están demoliendo centros comerciales porque la gente aprendió a moverse en línea, ¿sí? Entonces ya ve que obviamente eso también deriva en más responsabilidades de parte del vendedor en cuanto a ofrecerle garantías al cliente, decirle, mire, esta es la marca, esta es el material, esta es la talla, este es el color. Si no le coincide, me lo devuelve que yo le mando le mando otra prenda o ese tipo de garantías como que le dan a uno tranquilidad como comprador y uno como que dice, ah, bueno, listo, va a comprar. Porque uno está acostumbrado a decir, ir a la tienda y medirse y decir, ah, este sí me queda, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, ay, que es que, ay, gordo, ¿y cómo me ves? ¿Y si me queda? Y le dan a uno la vuelta y, a ver, amor, cuéntame, pero es que tú nunca me dices, pero es que tú no me... Entonces, nos acostumbramos tanto a eso que gracias a la pandemia tuvimos que desaprender para volver a aprender otro tipo no sé si eso se llame cultura o otro tipo de formas de desarrollar las actividades. Entonces, todo eso ha sido gracias a todo lo que hemos vivido en este tiempo, en este año y medio, eh, debido a la pandemia, ¿ok? Y eso pues también ha derivado en situaciones que digamos que las organizaciones han tenido que aprender a adaptarse, ¿sí? Cuando antes usted decía que podía trabajar desde la casa, jamás, eso no le creían. Decían, usted se va a mamar gallo, usted no va a hacer, no me cumple, no sé qué, dice más. Y que uno tiene que trabajar, incluso hasta trabaja más horas, se dedica más tiempo a eso. ¿Por qué? Porque lo están llamando desde temprano, lo están llamando más tarde, y eso pues todo eso mal o bien es tiempo, le está quitando, le está restando tiempo a su familia o a esas otras actividades que usted tiene que hacer en su tiempo libre y eso digamos que también afecta el buen desarrollo de las personas. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de manual de normas administrativas, no solamente estamos hablando de bonificaciones y de incentivos y vacaciones, sino también estamos metiéndonos con todo ese tema del salario emocional. Salario emocional que va orientado básicamente a temas de que si cumpleaños, entonces le damos mediodía o le damos un día entero. em, digamos que empiezan a crear una serie de políticas en donde cada 3 meses usted va a tener un día libre para que vaya y haga vueltas. Y no me esté y con ese día, entonces usted va a estar los siguientes 3 meses y no me va a pedir permiso de nada porque ya tuvo un día para que hiciera todas esas vueltas, ¿ok? Como si los niños no se enfermaran, como, pero uno dice, bueno, un día libre, sí, listo. Aprovecho y hago las vueltas que tengo que hacer. Em, porque es que también se han dado cuenta que si uno no tiene ese día libre, entre semana, pues no me sirve de nada un domingo porque el domingo todo eso está cerrado, ¿sí? Aquí en Colombia las oficinas gubernamentales no abren un domingo ni de fundas. Es más, el sábado es un complique para que abran. Hay unas que abren, otras, el resto no. Entonces, uno necesita es un día entre semana, un día hábil para poder desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, eso se encuentra enmarcado dentro de ese manual de normas administrativas. También existen los famosos lineamientos de contratación de personal. Y en esos lineamientos lo que se hace es que se describen esas políticas de la compañía en materia de selección de personal, en materia de contratación y en materia de evaluación de personal, ¿ok? También dentro de esos lineamientos se detallan los procedimientos que se deben seguir en cada uno de esos aspectos, ¿ok? Viene también lo que se conoce como el código de ética o ese famoso reglamento laboral. Eh, Dentro de ese código de ética, digamos que esa normatividad, estará bien dicho, esa normatividad incluye las prohibiciones en el comportamiento dentro de la empresa, comportamiento fuera de la empresa, que pueden de una o de otra manera afectar la imagen o los intereses de la organización. Muestra o también digamos que están plasmados ahí el nivel de gravedad de las faltas
y las posibles acciones disciplinarias que debe tomar la organización en cada caso. Entonces, hoy se habla, digamos que cuando un funcionario comete alguna falta, pues entonces vaya y rinde unos descargos y en esos descargos, entonces si puede llevar un testigo mejor, porque es que si usted está hundido ahí, hermano, entonces trate de traer lo que más pueda para que lo defiendan, porque si no, usted sale despedido. Digamos que hoy en día ya eso se da y como que es una ventanita que puede llegar a salvar a una persona de alguna situación que de pronto injustamente, de la cual injustamente la están acusando, ¿ok? En el caso del manual de normas administrativas y de la redacción de ese reglamento laboral, se debe seleccionar un grupo de trabajo con los jefes de área, con los jefes de sección y de esos jefes de departamento, preferiblemente con un grupo de asesores expertos en el tema, entre los cuales pues digamos que hay que involucrar, quieranlo o no, a un abogado experto en legislación laboral, ¿ok? Lo importante de ese manual de normas administrativas, es que ese manual se ajuste realmente a la estructura de la empresa, a los requerimientos de personal y a la legislación del país. No vaya a hacer lo que la mayoría hace y es, ay, búsquese por ahí un reglamento interno de trabajo en internet y lo adaptamos, le cambiamos el nombre y le ponemos ahí unas cositas de parte nuestra y listo. No, porque ahí van a venir a generar algún tipo de inconveniente. No todo ese tipo de documentos, eso no es genérico. Esos documentos tienen que ser muy propios de la persona, de la entidad. Y digamos que tratar de copiar uno y adaptarlo, pues digamos que ahí usted va a cometer algún tipo de error y en algún momento, tarde o temprano, eso le va a pasar factura a usted como gerente, ¿ok? La implementación de esos documentos, digamos que es sencilla, pero lo que se requiere es divulgarlos a todos los niveles de la empresa. Es decir, no solamente a darse la pela en reunirse, en escribirlos, en documentarlos y guardarlos, sino en socializarlos, ¿ok? Eso es de lo más importante. Presentar de pronto conferencias para poder aclarar dudas, repartir folletos entre los empleados, es decir, generar toda una campaña de difusión efectiva para que todos los niveles de la organización conozcan ese tipo de información. Además, digamos que la alta dirección debe velar por el cumplimiento de esas normas, ¿ok? En la práctica, cuando se hace un proceso adecuado de divulgación, cuando hay reuniones de discusión, cuando hay charlas de aclaración de esas normas, casi que se da por sentado su conocimiento en la empresa y su aplicación se vuelve inmediata. Entonces, digamos que son estrategias que funcionan para eso. Ese sistema de normatividad de una organización se debe acompañar con una definición de roles clara para evitar pérdidas de tiempo o consecuencias negativas imprevistas. Entonces, tenemos acá en la diapositiva todo ese conjunto, digamos que esos elementos que conforman el sistema normativo son esas políticas corporativas, ese manual de políticas y procedimientos, todo lo que deriva en una reestructuración organizacional, la imagen corporativa, esto también es fundamental y hoy en día esas áreas de mercadeo al interior de las organizaciones o esas áreas de diseño se encargan mucho de eso, de darle identidad a las organizaciones, que el color institucional es este, que utilice tal letra, que la firma para el correo electrónico es esta. Todo eso trata de cumplir con una normatividad y más que eso, trata de cumplir como con una identidad clara y única de la organización. Todo lo que tiene que ver con formatos específicos que se necesitan al interior de la organización, tener en la medida de lo posible un repositorio en donde descansen esos formatos, unos formatos que se les esté haciendo mantenimiento, unos formatos que se estén actualizando con base en las necesidades que tiene la organización y que sean de fácil acceso para todas las personas de la empresa. Y obviamente todo debe pasar por un proceso de mejora continua. No significa que las políticas que yo tengo acá, esas ya quedaron como letra en mármol, sino que eso tiene que surtir un proceso de revisión, de evaluación, para poder determinar qué hay que cambiar y vuelve y surte el mismo proceso. Todas las áreas en una organización deben pasar por esta etapa, la mejora continua.
Y esto es lo que en realidad garantiza que ese tipo de documentos, garantiza que ese tipo de procesos, de manuales, etcétera, estén en permanente movimiento, se estén adaptando a las nuevas situaciones del país, y eso pues obviamente va a hacer que la empresa esté aplicando cosas que realmente se están utilizando en el día a día en nuestro país. Eh, pero, ¿cómo saber si y pilas y me burlan de los colorcitos y de las cositas porque me pongo bravo, ¿ok? Siempre me dicen, ay, el profe y sus colorcitos, pero es que lo hago para captar la atención de ustedes. Entonces, ¿cómo saber si es adecuado el sistema normativo implantado en la organización? Digamos que alguno de los indicios que nos pueden llegar a mostrar que la empresa está fallando en sus políticas o en sus procedimientos normativos son, por ejemplo, reuniones improductivas, ¿sí? Y esto es común, ¿sí? Reuniones para revisar las mismas actividades o los mismos procesos, los mismos resultados o discusión de temas que ya fueron evaluados en otras reuniones. Sobrecarga de funciones y responsabilidades en pocos empleados, ¿ok? No vaya a pensar usted que, ay, que porque es que a usted le viven poniendo cada vez más actividades es porque usted es la persona de confianza. No, pues bueno, puede que sí sea de confianza, pero también puede ser que es que eh, no confían en otras personas, y ese no confiar en otras personas significa que a usted la están recargando con más actividades, con más responsabilidades. ¿Por qué? Porque en la medida que usted se equivoque, créame que ahí sí que le van a pasar factura por eso, ¿ok? Ahí sí usted no va a poder decir, ay, pero yo soy la única que hace ese tipo de cosas y a mí me mandaron ese tipo, eso no era mi función y mire y ahora la estoy desarrollando. Sí, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué después de que cometió el error? ¿Sí? Ese tipo de situaciones hay que mencionarlas, hay que hacerlas ver con antelación para que se den cuenta que pues digamos que está en realidad sobrecargado de funciones esa persona, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la centralización de las decisiones en una o muy pocas personas, y esto por lo general se convierte en un gran cuello de botella. Imagínese usted una institución que sea centralizada, una institución que tenga sucursales en todo el país, ¿sí? En las principales ciudades del país. Ese tipo de situaciones, pues digamos que van a derivar en aspectos como retrasos, va a derivar en temas de pronto hasta de penalizaciones. ¿Por qué? Porque hasta que no lo aprueba la casa matriz en Bogotá, no le destinan los recursos o no le dan la aprobación, no le dan la autorización, y esa persona se queda manicruzada. En Bucaramanga, se queda manicruzada en Ibagué, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es bastante malo. Hay que tratar de descentralizar ese tipo de situaciones, por lo menos que tengan capacidad de decisión. Sí, eso es bien, bien importante. Otro aspecto, todo lo que tiene que ver con la dilución de responsabilidades y, sobre todo, búsqueda de culpables cuando se presentan resultados negativos. Entonces, pero ¿por qué no hubo inscripciones este periodo? Ah, no, es que, esos fueron los del call center, los del área de mercadeo, o no, eso fue que el rector no diseñó estrategias y no sé qué. Entonces, tratar de buscar ese tipo de culpables en muchas ocasiones resulta desgastante, genera estrés, porque como que uno se tensiona y dice, miércoles, ¿y será que yo la embarré en algo? ¿En qué me habré equivocado? Y comienza usted a irse para atrás y a pensar, y eso desgasta, ¿ok? Eh, Otro aspecto importante es empleados sin claridad acerca de sus funciones, ¿sí? Empleados que se les tiene que estar dirigiendo continuamente. Ese tipo de situaciones, pues digamos que son hartas, son un tema bien agotador para un jefe de tener que lidiar con ese tipo de personas. El autoritarismo de los jefes. Cuando los roles de un equipo de trabajo no están bien delimitados, ni los participantes están facultados adecuadamente para desempeñar su cargo, y lo que hacen es que permiten que solo un funcionario decida tomar el mando por su cuenta mediante el convencimiento, o de pronto porque tiene un carácter dominante, o porque el resto del grupo de trabajo tiene escasos conocimientos sobre el tema y los demás
terminan por seguirlo. Eso es el famoso autoritarismo de jefes. Eh, Todo lo que tiene que ver con el desconocimiento de los altos niveles de la organización, de lo que está, digamos que afectando negativamente las metas de la compañía y las causas internas de posibles perturbaciones en la empresa. Todo lo que habla acerca de la dispersión de esfuerzos o esfuerzos innecesarios en actividades de baja prioridad o ejecución de actividades que de pronto no estaban programadas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con información a destiempo o información recibida con baja calidad. eh, Alta rotación de empleados por percibir un desorden en la atmósfera laboral, ¿sí? Eh, Desorden en la atmósfera laboral, ¿a qué hago referencia a eso? De pronto encuentran que hay, digamos que una persona tiene dos, tres jefes, cada uno le da una orden distinta, pues ¿para dónde arranca esa persona? Eso termina agotando a la persona y por lo general termina aburriéndola y haciendo que se vaya. Y eso pues obviamente va a terminar en temas de alta rotación de personal. Y vuelvo y digo, esto le repercute a la organización en temas de costos. Eh, Programación basada en la corrección de errores sobre la marcha, ¿sí? Ser más correctivos y no preventivos. Esto es una situación de la cual vivimos muchísimo en nuestro país. Nuestra cultura está muy orientada a ese tipo de situaciones. Está muy orientada a dejar de ser preventivos y en el momento en que ocurra alguna situación, ahí sí, ay, venga, esto toca atenderlo ya. Acuérdese de lo urgente y lo importante, ¿ok? Entonces, eso genera desgaste, genera esa impotencia, genera a la larga ese estrés y ese aburrimiento. Largas jornadas de trabajo, ¿sí? Que se vuelven cada vez más comunes y en esto del trabajo desde casa, pues lo hemos vivido. ¿M? Climas organizacionales negativos con altos niveles de estrés, todo eso, digamos que redunda y nos está mandando un mensaje que el sistema normativo implementado en la organización es deficiente o tiene muchos aspectos por los cuales mejorarlo. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de implementar adecuadamente un sistema de normatividad en la organización? Pues básicamente eso, ¿en qué redunda? Me va a traer unos empleados en sintonía con los objetivos de la empresa, unos empleados más comprometidos con la organización, ¿sí? Los procesos se van a ejecutar sin contratiempos. Se van a hacer reuniones periódicas, pero ágiles, ¿sí? Bajo estrés laboral, vamos a tener baja deserción porque la gente ya no se va a sentir agotada, va a encontrar un ambiente chévere de trabajo y pues se va a sentir amañada. Vamos a tener empleados con sentido de pertenencia en la empresa, generación de ideas por todas las áreas de la empresa. Eso es lo más chévere porque todo el mundo empieza a aportar. Todos como que dicen, miércoles, si vale la pena. Todos como que echamos a rodar la rueda para el mismo lado y eso funciona, ¿ok? Jornadas laborales normales y trabajo oportuno y poder contar con información de calidad y a tiempo con las personas adecuadas. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Mm, Luego, pues digamos que aquí hay unas consideraciones finales. El hecho de contar con políticas, el hecho de contar con lineamientos y con procesos adecuados dentro de una organización, eso permite que todos los colaboradores identifiquen la forma de trabajo de la organización y la autonomía que corresponde a cargo y sus responsabilidades. Todo esto, pues digamos que debe estar acompañado de un adecuado sistema de control de gestión para poder detectar y corregir con oportunidad los problemas internos o las modificaciones detectadas. No quiere decir que lo que hoy está funcionando bien va a seguir funcionando bien por siempre. Recuerde que hay cambios en normativas, recuerde que temas de leyes, sobre todo, se están modificando constantemente y más en Colombia, en donde se crean casi que 11 leyes al día. Entonces, imagínese lo que eso representa, multiplique eso por 360 días. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que están en permanente evolución. Entonces, hay que estar monitoreando ese tema y estar, digamos que a la vanguardia de ese tipo de situaciones. De la misma manera, si las políticas y los procedimientos o procesos son implementados adecuadamente, ¿eso qué me va a traer como beneficio? Pues se va a tener una mejor planeación en todos los proyectos y las actividades sin que
esos proyectos y actividades tengan que llegar a los altos niveles de la compañía para darles una solución. Y eso contribuye a que los directivos se enfoquen a los temas de operación más relevantes y en el caso de los órganos de gobierno, que esos órganos de gobierno se orienten básicamente a supervisar principalmente los temas más estratégicos de la organización. Eso, digamos que es un beneficio para todas las organizaciones, ¿ok? Y aquí entonces caemos en un temita y es lo que les mostraba, de lo que estábamos hablando ahorita, de un organigrama en la organización. Entonces, básicamente, y ustedes dirán, pero esto es taller contable, usted me está hablando de, sí, muy chévere, temas muy bonitos de cómo debería ser el ambiente laboral y todo lo del salario emocional, pero eso no tiene nada que ver con taller contable. Pues mis amigos, les cuento que sí tiene que ver mucho con taller contable. ¿Por qué tiene que ver con taller contable? Porque en el sistema de información, este tipo de situaciones se tiene que parametrizar, ¿ok? Imagínese que aquí el mensajero de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias tenga el mismo acceso al sistema del director general, ¿ok? O del secretario general o de la Oficina de Control Interno. No, esto se debe plasmar también dentro del sistema de información. Entonces, en el sistema de información, yo voy a empezar a crear roles que van orientados a, por ejemplo, el rol de la dirección técnica. En la dirección técnica, ese tipo de área debe tener acceso a tal herramienta, a tal módulo, a tal reporte, y dentro de esa dirección técnica hay diferentes niveles. Entonces, el subdirector de estudios e innovación, sí, yo confío en él porque es que yo estudié con él en la Sergio Arboleda, él me hacía las tareas, pero no, él era chévere. Yo veo, sí, es más, si yo fuera presidente de la República, lo nombraría el fiscal general de la Nación, porque pues era un amigo muy chévere y yo me la llevaba bien con él. Así viene siendo en un sistema de información. Yo le empiezo a generar permisos a cada una de estas personas que están desempeñando este cargo, pero que en el sistema lo voy a llamar, no lo voy a llamar cargo, sino un rol en el sistema de información. Entonces yo puedo tener un rol que se llame secretarias, ¿ok? Entonces, ok, todas las secretarias van a tener acceso a tal herramienta y tal reporte. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el cargo de, que contrataron a una nueva chica? Muestre quién es. No, es fulana de tal y va a desempeñar el cargo de secretaria. Perfecto. Ya sé que es el rol, qué sé yo, el rol 25. Entonces, ese rol, pum, todas las secretarias tienen ese rol y todas tienen acceso a las mismas herramientas. Entonces, no puede ser que el director técnico me llame y me diga, Alexander, hágame un favor, es que mi secretaria es muy competente, es que mi secretaria es muy preparada, y es que mi secretaria, y mi secretaria, y mi secretaria, y yo necesito que ella tenga los mismos permisos que yo. Pues ahí yo me pararé en la raya y diré, señor director técnico, hágame un favor, si usted quiere, entonces pase su carta de renuncia y la nombramos a ella directora técnica, porque es que evidentemente usted lo que me está diciendo es que ella cumple su misma función, solo que ella se le paga menos y va a hacer lo mismo que usted. Entonces, ahí alguien está sobrando. Y dentro del sistema de información yo no puedo tener dos directores técnicos. Eso le estoy diciendo si existiera esa regla, ¿no? Puede que no exista, en cuyo caso alguien dirá, bueno, sí, yo le pongo, igual eso es responsabilidad de él, él verá, ¿sí? Pero cuando hay alguien con algún tipo de liderazgo, de autoridad dentro o que está administrando ese sistema de información, ese sí se le para en la raya y le dice, mire, un momentico, hagamos lo siguiente. Solamente puede haber un director técnico, ¿ok? No puede ser la secretaria también desempeñar el rol de director técnico. ¿Ok? O me dice cuáles son las herramientas a las que ella debería tener acceso para poderle habilitar a todas las secretarias de la organización los mismos privilegios. ¿Ok? Pero es que no puedo darle más privilegios a la secretaria de su área en relación al resto. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista habrá que ser muy claro en ese tipo de situaciones para evitar que se vaya a volver, no, la secretaria de la dirección técnica tiene
tales permisos diferentes a la secretaria de la Secretaría General, ¿sí? O diferente a la secretaria de la Dirección General. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hacer tan particular el sistema que va a ser muchísimo más difícil de administrar. No es que no se pueda, sí se puede hacer eso. Usted puede puede crear varios roles. Un rol podrá ser Secretaría de Dirección Técnica, otro puede ser el rol de secretaria de la Secretaría General, y cada una que tenga acceso a unas herramientas diferentes. Pero eso va a demandar que la persona del sistema de información va a tener que dedicar más tiempo a la administración de ese sistema, ¿ok? Va a tener que estar pensando en más situaciones de control, en más temas de trazabilidad de auditoría. Entonces, pues digamos que ahí se vuelve un poquito cansón. Pero uno de los mecanismos puede ser ese, ¿no? Tratar de, con los roles, tratar de estandarizar ese tipo de permisos, ¿ok? Eso duele, eso cuesta en una organización. Pero vuelvo y digo, cuando la persona tiene liderazgo y tiene autoridad, lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí con este organigrama, digamos que un organigrama en una empresa eh, consiste básicamente en la representación gráfica de la estructura de lo que es la organización, ¿ok? De manera que no solo representa a los empleados y recursos humanos de la empresa, sino que también representa las estructuras departamentales, ¿sí? Además de ser un buen esquema de las relaciones jerárquicas y competenciales dentro de la empresa. Entonces yo aquí sé que alguien que le tiene que rendir informes directos al director general son la dirección técnica, la dirección operativa y la dirección de contratación. Ellos le tienen que reportar al director general. Y todas las áreas de aquí, que están debajo de cada una de estas direcciones, le van a tener que reportar a cada uno de estos jefes. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí nos muestra cómo está la estructura organizacional, ¿sí? de la empresa. Me indica cuál es el nivel jerárquico de esa organización y quién le reporta a quién. ¿Ok? Eh, digamos que como todo en la vida, una buena organización es fundamental para alcanzar el éxito, ¿sí? Cada nivel de tareas a lo largo de toda la estructura de la empresa debe estar claro, y para ello, pues habrá que definir quién forma parte y cuál es el cometido de los diferentes elementos de un organigrama en la empresa. El organigrama de una organización, digamos que se encarga de definir los roles y las responsabilidades de cada miembro de la estructura. Su importancia es tal que llega a marcar la cultura laboral y la forma de trabajar dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, bajo esa idea, ¿qué es un organigrama? Digamos que el organigrama, vuelvo y digo, es esa representación gráfica informativa, ¿sí? Pero también sirve para conocer los niveles de jerarquía, las relaciones entre empleados y la estructura de la empresa. Esta organización plasmada en una gráfica, en un organigrama, es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa y debe adaptarse a sus necesidades. Por lo tanto, el organigrama de una empresa es imprescindible para su éxito. ¿Ok? Eh, Cada empresa tendrá su propio organigrama, ¿sí? Un organigrama que dependerá fundamentalmente de la labor, dependerá del volumen que soporte y la cultura empresarial que tenga ese tipo de empresa. ¿Ok? Una mala estructura de la organización puede llevar a una empresa básicamente a la ruina. ¿Por qué? Porque pues básicamente está muy, digamos que el organigrama está muy relacionado con la eficiencia, no solo de los recursos humanos, sino de todos los recursos de la empresa y de sus costos asociados. En ese orden de ideas, entonces, ¿para qué me viene sirviendo un organigrama? Digamos que tanto en empresas grandes como en pequeñas empresas y como en negocios unipersonales, un organigrama bien definido facilita la gestión tanto del día a día como la misma organización estratégica de ese tipo de empresa o de negocio. Y en el caso de un negocio unipersonal, el organigrama definirá los diferentes roles que el empresario debe asumir en cada momento. Un buen trabajo de organización empresarial, digamos que debe tener en cuenta
las tareas designadas en cada escaloncito de ese organigrama. Y un organigrama trae unos beneficios, ¿ok? En este caso, traigo 6 beneficios, yo creo que tiene más, ¿sí? Pero digamos que el beneficio 1 hace referencia a los objetivos. Un organigrama ayuda a precisar el camino a seguir para la consecución de los objetivos de la empresa. Desde el punto de vista de la promoción, que es el beneficio 2, el organigrama deja claro cuáles son los canales de ascenso en la empresa, lo que puede ser motivador para los empleados. A nivel de beneficio 3, digamos que está orientado a las relaciones de ese organigrama. Las relaciones muestra cuál es la cadena de mando y la relación entre los diferentes departamentos. Un cuarto beneficio habla acerca de las funciones. Divide y reparte el trabajo a realizar en toda la organización. El beneficio 5 es la información. En el caso de empresas de gran tamaño, el organigrama es muy útil para saber qué hace cada sección. Importante para saber a quién acudir ante algún tipo de problema. Y el beneficio 6, la supervisión, facilita las tareas de control y supervisión de los mandos intermedios. Pero también tiene unas desventajas, ¿ok? Y desde el punto de vista de esas desventajas, digamos que existen las relaciones informales, es decir, un organigrama no define todos los canales de comunicación en una empresa. La comunicación informal a menudo es más importante que la cadena formal de flujo de información, ¿sí? ¿No les ha parecido, no han notado eso, que de pronto le fluye a uno más ser amigo de la secretaria de tal gerencia? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sea más amigo de ella o le lleve dulcecitos, como que se me habilitan, como que tengo más acceso a esa persona, como que, y de por sí una secretaria tiene, en muchas ocasiones tiene más poder que el mismo jefe. Entonces ella me dice, hoy no le recomiendo que vaya a hablar con él porque está que se lo lleva al diablo, ¿ok? Entonces venga mañana, yo lo llamo y le digo a qué horas pase. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Al otro día, oye, bien, ya puedes pasar, pero rápido porque va para una reunión. Listo, sale uno y, hola jefe, mire, tengo tal y tal situación, no sé qué, si se llama. Entonces digamos que ese tipo, a veces saltarnos ese protocolo, a veces fluye más, ¿sí? Pero no siempre es igual de funcional, ¿ok? Eso a veces nos puede traer problemas. También desde el punto de vista del factor humano, ahí hay una desventaja. El salto del papel a la realidad siempre trae sorpresas. No todo se puede planificar. Y eso, pues, digamos que es una realidad. Desde el punto de vista de la actualización, la empresa es un ente vivo que debe adaptarse constantemente. De ahí la importancia de mantener el organigrama actualizado. Si no, será inútil. Teniendo en cuenta eh, estos aspectos, digamos que existen algunos tipos de organigrama de una empresa más comunes que utilizan la mayoría de las organizaciones, pero cada una de esas empresas debe adaptar su propio organigrama a las exigencias que tiene. Digamos que la estructura organizativa de la empresa se convierte en uno de los pilares fundamentales y su modificación supone un cambio sustancial en la forma de trabajar de esa organización. Entonces aquí vamos a entrar a ver diferentes tipos de organigramas dentro de las organizaciones. Entonces, tenemos lo que es el organigrama según Mintzberg. Eh, Digamos que para hablar del organigrama de una empresa o de su estructura organizativa, los expertos casi siempre nombran a Mintzberg, quien identifica que en la empresa pueden haber 5 tipos de elementos. Entonces tenemos por un lado el elemento estratégico, el segundo elemento es la línea media, el tercero es las operaciones, el cuarto la tecnoestructura y el quinto el staff. ¿Ok? Entonces digamos que dentro de esos elementos de ese organigrama, este componente estratégico, ellos le llaman el ápice estratégico. Esto básicamente se considera que entra en este grupo la parte de la alta directiva de la empresa. ¿Ok? Y ellos, digamos que son los encargados de la mayoría de la toma de decisiones en la empresa o de al menos de las decisiones más significativas de toda la organización. Luego viene todo lo que es la línea media, como su nombre lo indica, pues incluye a todos los mandos intermedios de la empresa. Aquí digamos que se puede decir que son el alcance entre la alta dirección, ¿sí?
y la línea de operaciones de la organización. ¿Sí? Son ese canal de comunicación entre toda la parte operativa de la empresa y la parte directiva. Eso es lo que hace la línea media. Digamos que sí, básicamente la línea media es ese canal de comunicación entre estos dos entes y es ahí en donde, eh, digamos que facilita la comunicación entre ellos, porque eso tiene que ser importante. Es bien importante saber qué piensan estos mandos de los que tienen que ver con la operatividad diaria de la organización en representación con la parte estratégica de la empresa. ¿Será que están alineados? Si no están alineados, es a esta línea media la que le toca ahí intermediar para decir, mire, hagámoslo de esta y de esta manera, porque es que hay problemas en tal situación, tal componente no nos está funcionando, etcétera, etcétera, y tratan de entrar a corregir. Pero eso es básicamente lo que hace esta línea media, ese canal de comunicación entre la parte operativa y la parte directiva. Luego viene lo que es, obviamente, el núcleo de operaciones, esta parte operativa, lo forman los trabajadores que están relacionados directamente con la producción del bien o de ese servicio que se distribuye en la organización. ¿Listo? Luego viene lo que se conoce como la tecnoestructura. Aquí en esta tecnoestructura están esos analistas externos a la directiva de la empresa que se dedican básicamente es a analizar y a presentar los cambios en la estructura de la empresa, digamos que para que la empresa pueda ser mucho más eficaz. En algunos casos será necesario una ampliación o una reducción o incluso una reestructuración de la empresa. ¿Listo? Y ahí es en donde entra a jugar esta área, la tecnoestructura. Y por último viene toda el área de staff. Esto es como el área de apoyo, ¿sí? Son una parte de la empresa que no colaboran directamente en la realización de la actividad, sino que se dedican a funciones de apoyo para un mejor rendimiento. En muchas ocasiones no forman parte de la empresa y se subcontratan, ¿ok? Entonces todo lo que es la parte de la revisoría fiscal, es decir, esta parte que veíamos acá, esto en muchas ocasiones es esa parte del staff de apoyo. Entonces está la oficina asesora de planeación, la oficina jurídica, el control interno. Entonces, en muchas ocasiones esto se puede tercerizar, ¿ok? Y hay que tener en cuenta, dentro de este tipo de estructura, que no todos los elementos tienen por qué aparecer en el organigrama de una empresa, ¿sí? Eh, digamos que en el organigrama solo debe aparecer eh, el uso de los elementos estrictamente necesarios. Es decir, si yo no tengo staff, pues ¿para qué me voy a poner a inventarme staff dentro del organigrama? ¿Para qué? Si no lo tengo, no existe en la empresa, ¿para qué lo voy a meter? Pues lo dejo, no significa que los 5 deben estar, ¿ok? Mm, Tan negativo es para una empresa contar con un organigrama escaso como con uno demasiado amplio en el que no haya comunicación. ¿Ok? Entonces, digamos que eso también le puede jugar en contra a la misma organización. Mm, ¿Qué tipo de organigrama de una empresa son los más comunes según Mitzberg? Entonces, digamos que conociendo cuáles son los elementos que se pueden incorporar a un organigrama, ¿sí? Y teniendo sobre todo en cuenta que cada empresa puede llegar a elaborar el que más le convenga, sí que es cierto que existen algunos modelos de organigramas para algunos tipos de empresas. Es habitual ver este tipo de organigramas base adaptados a la empresa según lo que necesite. Y digamos que vamos a encontrar una estructura simple, un organigrama simple, la más frecuente cuando hablamos de pequeñas y de medianas empresas. En la estructura, en ese tipo de estructura simple, existen algunos directivos y el núcleo de operaciones y por lo general digamos que no cuentan con los demás elementos posibles en el organigrama. Y esta estructura hace que la comunicación de los altos directivos con los operarios sea fluida, ¿sí? Y eso, pues digamos que es un punto imprescindible cuando hablamos de empresas nuevas que se están adaptando al entorno y necesitan ser flexibles. Entonces, digamos que esa comunicación va a ser bien importante, ¿listo? Entonces, aquí tenemos unos tipos de estructura organizativa. Tenemos la simple, que tiene poca complejidad organizativa. Tenemos la funcional,
que tiene una departamentalización funcional, tiene una burocracia maquinal, unos procesos repetitivos, tiene una burocracia profesional con una producción compleja. Y luego viene una divisional, que es la departamentalización basada en mercados. Luego también se tiene otro tipo de estructura denominada matricial, que es una cadena de mando múltiple, o un tipo de estructura organizacional en red que tiene básicamente unos acuerdos de cooperación y ahí surgen lo que es la red estable, crea una alianza estable, una red interna que va atado a un mercado interno y una red dinámica que va dirigida hacia una alianza temporal. Entonces, pues vamos a ver la mayoría de estos con el ánimo de, pues digamos que de tener algo más claro. Entonces, estábamos hablando de esta estructura simple en donde digamos que se caracteriza porque la comunicación entre los altos directivos y los operarios es mucho más directa, es mucho más fluida, ¿ok? No existe ese mando medio, sino que básicamente uno ve al gerente paseándose por toda el área de producción, precisamente mirando cómo está el tema de los tiempos, cómo está eh, el tema de los procesos, está funcionando bien, que hay que mejorar, pero básicamente hay mucho más contacto entre la parte directiva y la parte operativa. ¿Ok? Digamos que esa es la parte de un organigrama simple. ¿Ok? Em, digamos que es normal utilizar este tipo de estructura a través de un organigrama simple en empresas que son pequeñas o en nuevos, ay, se me fue la paloma, emprendimientos, ¿ok? Entonces digamos que ahí se utiliza mucho ese tipo de organigramas, ¿ok? Y eso no quiere decir que porque entonces yo tengo hoy un organigrama simple, de aquí a 2 años no lo pueda ir madurando. Por el contrario, el organigrama es un documento vivo, ¿ok? Y cuando se habla de vivo es que va evolucionando, va creciendo, va madurando y en esa medida, pues también se va extendiendo, se va expandiendo ese organigrama. Entonces, si únicamente teníamos un cuerpo directivo y unos operarios, pues yo ya puedo empezar a contar con unos mandos intermedios, de pronto con algo de tecnoestructura y lo voy ensanchando en la medida en que voy creciendo como organización. ¿Ok? Eh, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la burocracia maquinal, bueno, este era el organigrama simple. Básicamente, mira, arranca con un emprendedor que tiene, digamos, unas áreas de producción, administración, compras y ventas, ¿sí? En muchas ocasiones ese mismo emprendedor desarrolla todas estas actividades, ¿sí? Sino que dependiendo de la que esté desarrollando, se ubica en ese escalón y se pone el overall de ese cargo, ¿ok? Esa estructura organizativa es flexible, ¿sí? Tiene poca elaboración organizativa, es escasa, digamos que no es que hayan muchos puestos, no es que sea un organigrama muy grande, con muchas ramificaciones, cero, es de lo más simple que hay, porque obviamente está creciendo, es un proyecto de emprendimiento y en la medida en que va avanzando, en la medida en que se va expandiendo, pues de igual manera su organigrama irá creciendo. Hay escasa especialización de puestos, hay un amplio ángulo de control, es escaso uso de la departamentalización, ¿sí? Hay una autoridad centralizada en ese emprendedor y hay poco uso de la normalización. Ventajas, pues que es ágil la toma de decisiones, existe una rápida adaptación a los cambios y es una estructura de bajo costo. Inconvenientes, pues que su aplicabilidad a empresas de cierto tamaño se rige solamente a ese tipo de empresas pequeñas, ¿sí? La excesiva dependencia del emprendedor, ¿sí? Todo lo que diga el emprendedor es lo que se hace, no hay tu tía que valga, ahí le toca a uno aguantarse. Y existe una alta concentración de riesgos en el emprendedor, ¿ok? Eso desde el punto de vista del organigrama simple. Desde el punto de vista del organigrama de burocracia maquinal, digamos que este es uno de los organigramas más utilizados cuando la empresa ya ha alcanzado su madurez y se dedican a trabajos sencillos y sobre todo muy repetitivos, ¿sí? Este tipo de organigramas, digamos que exige un mayor análisis, ya que es el organigrama más utilizado, ¿sí? Debido a la complejidad de este tipo
de organigramas, o bueno, más que del organigrama, es la complejidad que tienen los operarios para desarrollar su trabajo en este tipo de organizaciones es mínimo, y el poder de actuación que tienen tanto los trabajadores como la línea media es igual, es mínimo. ¿Ok? De ahí, en este tipo de organizaciones contamos con un núcleo de operaciones con escasa formación debido a que realizan tareas sencillas y no toman decisiones. Tenemos una línea media. eh, Básicamente, digamos que esta línea, la sección de confección, de etiquetado y de inspección, este es como el núcleo de operaciones, ¿sí? Es un, digamos que son operaciones que desarrollan personas con escasa formación, ¿sí? Realizan tareas sencillas y algo fundamental es que ellos no toman decisiones. Y existe luego esa línea media, que es esta línea media, digamos que es una línea media muy pequeña, que fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Supervisa el trabajo que desarrollan acá en el núcleo de operaciones, ¿ok? Y además, esta línea media suele estar en constante contacto con la tecnoestructura para poderle informar de los problemas que aparecen en la producción. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es bien importante. La tecnoestructura en este tipo de organigramas de burocracia maquinal cuenta con buena parte de la relevancia debido a que en este tipo de organizaciones es muy importante que el trabajo esté muy mecanizado. ¿Ok? El área de staff de apoyo, digamos que suele estar dentro de la organización debido a que es importante tener muy controlada toda la actividad que ocurre al interior de la empresa. Y el ápice estratégico tiene como labor fundamental mejorar la eficiencia y el rendimiento del núcleo de operaciones, de este núcleo, y digamos que la toma de decisiones, eh, digamos que está basada, o bueno, digamos que quien toma las decisiones, eh, digamos que se hace directamente por los altos directivos, pero aquí surge algo y es que es la línea media y el núcleo de operaciones quienes la ponen en marcha. O sea, esas decisiones que se toman acá arriba entre la línea media y el núcleo de operaciones son los que ejecutan ese tipo de estrategias que se han emanado acá en la alta dirección. Eso es lo que hace una burocracia maquinal, pero existe también una burocracia profesional. Y esa burocracia profesional, digamos que está indicado en empresas cuyo sector y entorno es muy complejo y necesita una supervisión continua. Aquí, los trabajadores del núcleo de operaciones realizan su labor de una forma autónoma. Y digamos que ahí la coordinación por parte de la línea media y la supervisión por parte de la tecnoestructura, digamos que eso es clave, es fundamental, ¿ok? Aunque pues, no debe ser demasiado amplio. Lo que sí se tiene muy en cuenta en este tipo de organigramas es el staff de apoyo, ¿sí? Que en muchas ocasiones acaba, digamos que fusionándose con la línea media, ¿sí? ¿Por qué acaba fusionándose? Porque es una parte fundamental para la buena coordinación de la empresa. Entonces, fácilmente aquí podríamos tener esta asesoría jurídica, ser un tercero, ¿sí? Pero como es tan indispensable para la organización, hace parte de la empresa, ¿sí? La asesoría fiscal también pudo ser algún agente externo, pero en algunos casos es importante que esté vinculado dentro de la organización, ¿ok? En esta estructura, el ápice estratégico toma las decisiones para la organización y ampliación de la empresa basándose básicamente en los datos ofrecidos por esa tecnoestructura, ¿sí? Y teniendo una comunicación directa con la línea media. Entonces, esta es la tecnoestructura que está inmersa dentro de la organización y la línea media viene siendo esta parte de la auditoría, la asesoría laboral y el departamento de administración. ¿Ok? Pero viene también una estructura divisional. Eh, digamos que esa estructura divisional, podemos decir que la forma divisional es propia de esas empresas que son grandes, que necesitan una estructura mucho más compleja por el tipo de trabajo que realizan o por su extensión. Y aquí, pues digamos que hablamos de un organigrama de la empresa en la que contamos con una estructura en la que aparecen todos los elementos que hemos comentado anteriormente, pero el núcleo de operaciones
está formado por otras estructuras organizativas completas. De ahí que tenemos una jerarquía en la empresa muy amplia, ya que dentro de ese núcleo de operaciones, digamos que tendremos otras subdivisiones que van a tener su propia organización, ¿ok? Estas subdivisiones no tienen por qué ser iguales entre ellas. De hecho, lo habitual es que se trate de estructuras completamente diferentes dependiendo de las necesidades que tenga la empresa con respecto a esa línea de la organización. Y en este tipo de organigramas es muy importante la comunicación, ¿sí? Al ser estructuras muy amplias, digamos que se hace necesario que la comunicación de la línea media sea un intermediario, pero que sea un intermediario perfecto, ¿ok? Además de la tecnoestructura, debe ser capaz de supervisar y de controlar todas las gestiones que se realizan en la organización, por lo que tendrá una gran complejidad. Entonces vemos acá cómo tenemos esta estructura divisional, tenemos la dirección general, y de la dirección general se desprenden ese mando medio, que es el área de marketing corporativo, recursos humanos, todo el área financiera y control de la gestión, compras, asuntos jurídicos y administración y sistemas. De ahí se desprende temas como la división de alimentación. Entonces está el área de producción, el área de finanzas, recurso humano, marketing, zona A, zona B. Es decir, es una estructura que puede llegar a ser tan amplia y cada vez se puede ir diversificando aún más ese tipo de organigrama. Aquí se habla acerca de lo que son las divisiones o filiales por mercados, ¿sí? Una característica de ese tipo de organización es que tiene un papel relevante de la línea media, ¿sí? Disponen de un responsable de división. Cada división dispone de autonomía para operar en su mercado, es decir, tiene una descentralización limitada, pero goza de algo de descentralización. Se evalúa cada división según el rendimiento, ¿sí? Y la estructura de cada división suele ser por funciones. Entonces, es más o menos lo que se encuentra acá. Esta persona de producción le va a tener que mostrar resultados al área de división de alimentación, lo mismo finanzas, lo mismo recursos humanos. Cada uno tiene unas actividades muy propias, son como con algo de autonomía, pero esa autonomía no significa que son independientes. Tienen que seguir bajo la supervisión de un mando medio y ese mando medio es el que va a rendirle cuentas a la alta gerencia, ¿ok? Obviamente esto puede llegar a derivar en situaciones de mejora de, de procesos, mejora de la forma en la cual se desarrollan las actividades al interior de la organización. ¿Listo? Luego viene lo que es una estructura matricial, ¿sí? Esa estructura matricial, digamos que tenemos acá unos centros de beneficio catalogados por proyectos, ¿sí? Y vienen unos centros de costo. Entonces tiene la dirección general, tiene a su cargo esos centros de costo, por ejemplo, compras, producción, marketing, finanzas, investigación, desarrollo, innovación y sistemas, ¿ok? Digamos que esta es el área en donde se me fue el nombre de eso. Bueno, ahorita que me acuerde, se los digo. Digamos que aquí sobre esto, lo que se hace es que se crean proyectos y los proyectos que hacen. Cuando yo voy a desarrollar este proyecto 1, yo puedo utilizar, si el proyecto es de compras y estoy ejecutando este proyecto 1, fácilmente yo necesito personal de compras, pero posiblemente necesito alguien de producción y alguien de sistemas. ¿Ok? Entonces, significa que yo voy a estar interactuando con diferentes tipos de personas de otras áreas para poder sacar un proyecto específico. ¿Qué es lo feo de esto? Que, por ejemplo, la persona de sistemas que está por ahora en este proyecto 1 asignado, pues posiblemente se va a sentir que tiene un jefe aquí en compras y que tiene el jefe de sistemas. Entonces dice, bueno, ¿y yo cómo hago? ¿A quién le rindo cuentas? Si mi jefe directo me necesita todo el día y yo había dispuesto medio día para dedicárselo al proyecto 1 y no puedo, ¿a quién le reporto? ¿A mi jefe o al jefe de compras? Y si el jefe de compras se pone bravo, entonces me regañan a mí o él le va a regañar al de sistemas. ¿Cómo va a hacer eso? Digamos que ahí entra uno como en una dualidad, entra como en una confusión,
Porque uno no sabe en realidad a quién le debe rendir cuentas. Eso es lo feo que tiene este sistema matricial, pero es muy funcional. Y es muy funcional porque yo puedo tener varios proyectos y en todos estos proyectos intervienen muchos de los funcionarios de la organización, ¿ok? Y eso, digamos que eso me va a reducir costos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar personas propias de la organización y no voy a tener que salir a subcontratar a otro personal, porque entre todos podemos sacar ese tipo de proyectos que nos hemos trazado. Pero obviamente sacrificando tiempo, sacrificando algunas cosas que tenemos que hacer en las otras áreas, en las áreas a las cuales pertenecemos, pero mientras estamos desarrollando ese proyecto, eso va a venir siendo lo prioritario, ¿ok? Aquí digamos que tenemos una departamentalización por mercados. Digamos que es una forma de gerenciamiento dinámica de la organización. Se fomenta mucho la innovación y la creatividad y es bastante flexible. ¿Ok? Tiene, desde el punto de vista de la departamentalización funcional, se habla acerca de la parte estable de la organización, tiene unas economías derivadas de especialización y es muy eficiente. Digamos que este es de lo que a mí más me gusta, es este tipo de organización. Vuelvo y digo, porque hay interacción entre todas las áreas de la organización, todos tienen que ver con diferentes tipos de proyectos y eso hace que todos estemos enterados de esas necesidades propias de la organización. ¿Qué tiene que ver este proyecto uno? ¿Cómo le pega a las diferentes áreas? Y como que todo el mundo está muy enterado de todo a la hora de tener que rendir algún tipo de cuenta. ¿Ok? Viene otro tipo de estructura, que es lo que se conoce como el organigrama de red estable. Aquí, pues básicamente, se habla acerca de que hay una reproducción de la lógica funcional con empresas independientes, ¿sí? Se tiene una empresa central y esa empresa central, entonces, por medio de outsourcing, eh, digamos que distribuye sus funciones, sus actividades, tiene proveedores que le cumplen esas funciones, pero así como también tiene diferentes proveedores que le pueden suplir las necesidades de producción que necesita esa empresa central, también tiene una gran cantidad de distribuidores. ¿Para qué? Para que le distribuyan todos los productos que cada uno de estos proveedores le ha fabricado, ¿ok? Esto pues digamos que digamos que esto es lo que se conoce como los famosos satélites, en donde una empresa distribuye el trabajo a otras áreas en donde les paga simplemente a destajo y lo mismo hace con todo el tema de la distribución. Esto pues aquí digamos que se forma algo de trabajo flexible, ¿m? Pero se utiliza muchísimo esta figura del outsourcing, ¿ok? Es muy propio de sectores maduros, de temas de textiles, de calzado, juguetes, construcción, etcétera. Los socios se centran en actividades que generan valor, ¿sí? Estimula las inversiones en actividades estratégicas, limita los riesgos, permite la utilización óptima de los equipos productivos. Hay una inhabilitación a partners para operar en otros mercados, ¿sí? O sea, se tiene un cliente único y tiene una excesiva implicación en los asuntos de los asociados. Entonces, digamos que aquí se tienen muchas condiciones para poder trabajar bajo este tipo de sistema organizacional, la famosa red estable. Luego viene lo que se conoce como la red interna. Esta red interna pues tiene una asignación de recursos según unos criterios de mercado. Entonces tiene un mercado interno que depende de un proveedor. Ese mercado interno, digamos que tiene también unos distribuidores, ¿sí? Y estos distribuidores, por una o por otra razón, tienen que tener algún tipo de relaciones de mercado, ¿sí? Y digamos que mm, este tipo de red interna puede llegar a tener, digamos que puede llegar a veces tiende a salirse de control por el excesivo tamaño de la red. O sea, se trata de ramificar tanto que a veces hay falta de control en este tipo de organizaciones. Y la manipulación corporativa de las decisiones de mercado se tornan más complejas en la medida en que la red interna va creciendo. Entonces, no es de los mejores, no es de los más utilizados, pero pues lo menciono porque en algunas ocasiones
se ve. Y viene lo que es la famosa red dinámica, ¿sí? Aquí se habla mucho acerca de esas alianzas estratégicas temporales de empresas independientes, ¿sí? Básicamente se rigen por 4 principios que son la confianza, la excelencia, la tecnología y la temporalidad, ¿ok? Y aquí, pues básicamente uno lo que hace es una serie de alianzas con diferentes entidades para, sobre todo para temas de licitación, cuando una organización es fuerte en algo, pero le falta algún otro componente, entonces busca esa alianza estratégica, esa alianza temporal con esa otra organización, y lo que hacen es que unen ventajas competitivas. ¿Para qué? Para apropiarse de ese tipo de negocio, para apropiarse de ese tipo de oportunidad que hay en el mercado, y esto pues digamos que los va a beneficiar a ambos. Ambos van a verse afectados positivamente por ese tipo de alianzas, ¿ok? Los principales inconvenientes que este tipo de organización tiene es una excesiva especialización de los partners, ¿sí? Es decir, el que se especializa en ventas no sabe más, ¿sí? El que se especializa en tecnología no sale de ahí, ¿sí? Entonces, digamos que eso a veces también como que choca, y hay un excesivo énfasis en las condiciones contractuales de la alianza, es decir, se ciñen única y exclusivamente a lo que dice el contrato y no aportan más porque no, eso no está en el contrato, entonces yo no tengo por qué hacer eso, y digamos que es como un poquito feo desde ese punto de vista, pero resulta ser muy oportuno cuando hay licitaciones con algunas características específicas en las cuales pues vamos a tener que unir fuerzas para poder sacar adelante ese tipo de proyectos. Y luego viene lo que es la adocracia. Eh, Sin duda puede ser considerada como una estructura de empresa compleja, ¿sí? Para un organigrama de una empresa amplia, ¿sí? Que tiene la capacidad de utilizar la innovación tecnológica porque son utilizadas por organizaciones que cuentan entre sus filas con expertos en distintas materias, ¿ok? La adocracia estructura simple, organigrama de una empresa. Digamos que la gran especialización por parte del núcleo de operaciones hace que sea muy complejo para la línea media gestionarlos, y el ápice estratégico también se le dificulta el tema de la toma de decisiones. Por lo tanto, el núcleo de operaciones cuenta en esta empresa con un amplio margen de maniobra, funcionando en muchas ocasiones como asesores y tomando ellos mismos sus propias decisiones. Es delicado, ¿sí? Pero digamos que se ve en algún tipo de organización. Mientras que en otros organigramas, como en la burocracia maquinal que veíamos anteriormente, la coordinación y la precisión son parte de la estrella. En este tipo de organizaciones de la adocracia, el gran valor se encuentra en el núcleo de operaciones, actuando en muchas ocasiones como directivos. ¿Ok? Esto, vuelvo y digo, no es que sea el común denominador. Aquí, pues, básicamente, características de este tipo de organigrama de adocracia. eh, no existe jerarquía, ¿sí? Los equipos mantienen liderazgo inteligente que busca el mejor para cada proyecto y momento. Máxima capacidad de adaptación de cada persona, de cada equipo, y ante cualquier cambio, transformación e incluso proyecto. Buscan esa máxima capacidad de adaptación. Funciones sin reglas pueden variar con el tiempo sin caer en la cotidianidad ni los estándares habituales. Los equipos se autogestionan ellos mismos. Diversidad de personas, hay diferentes habilidades, conocimientos, perfiles personales. eh, digamos que existen diferentes personas con tipos de edad, no hay discriminación, ¿sí? Ubicación, no hay problema por ese tipo de situaciones, y eso digamos que resulta más en ventajas que en desventajas. Hay una igualdad de autoridad para tomar decisiones, se consideran las posiciones de cada empleado utilizando sus reglas y consensos conjuntos. Entonces, esto significa que este tipo de organizaciones eh, tiene que ser específicamente para un tipo de organización ya muy madura, ¿ok? Un tipo de organización que esté muy estable y que básicamente se pueda autogestionar cada departamento por sí mismo, ¿ok? Es muy difícil. Por ejemplo, así funciona Google, ¿sí? Esto es muy propio
este tipo de organizaciones que estamos viendo acá de adocracia es muy propio de empresas de tecnología, pero de empresas de tecnología muy grandes, en donde digamos que hay mucha libertad, en donde las personas, ellas mismas, eh, digamos que se autogestionan ellas para poder cumplir con los objetivos que tienen que cumplir. No necesitan ahí de un jefe que esté ahí presionándolos, que los esté monitoreando las actividades que hicieron o dejaron de hacer y que los van que van a ir a dar quejas allá a la dirección, pues precisamente porque se considera que son personas que tienen, por un lado, mucha autonomía, pero también que se caracterizan porque tienen mucha responsabilidad y le pueden delegar a ese tipo de personas todo ese tipo de actividades sin ningún inconveniente, ¿ok? No es muy común, este es de pronto de los más raros que hay, pero funciona muy bien en unos negocios específicos. Vuelvo y digo, muy de Google, mm, temas de empresas de tecnología muy reconocidas, pues se organizan bajo este tipo valga la redundancia, de organización, ¿ok? Este era un puntico que les quería tocar antes de finalizar. No quería irme sin dejarles este tema que de pronto en algunas cosas se veía un poco enredado, porque digamos que los organigramas tienen ese tipo de características, no son en muchas ocasiones fáciles de entender. Por lo general estamos acostumbrados a ver este tipo de organigramas, pero hay organizaciones, y ustedes van a llegar a ver ese tipo de organizaciones que pueden ser un poquito raras para nosotros, porque venimos de verlo muy plano, muy gráfico, muy estructurado, pero cuando nos encontramos con otro tipo de organización decimos, miércoles, ¿y esto qué es? ¿Esto aquí en qué momento? ¿Sí? Y eso puede llegar a generar algún tipo de choque. Por eso quería tocar este tema hoy en nuestra última sesión. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema. De mi parte no, profe, todo muy claro. Ok, Angeli. Listo, pues nada, entonces sí quiero aprovechar para darle las gracias por por todo digamos que la constancia que tuvieron para con la materia, la calidad de trabajos que entregaron, pues si se dieron cuenta, muchos quedaron eximidos, o sea, yo creo que se me fue la mano, pero vale la pena, es decir, en este tipo de cosas, a mí no me duele eximir a personas cuando son personas que se han ganado las cosas, y primero porque pues yo lo prometí desde la primera sesión, les dije, mire, si ustedes le meten la ficha a esas dos actividades, a esas dos unidades, yo los eximo, no, a mí no me duele eso. Pero sí ha sido el curso en donde más estudiantes eximidos me han quedado, y eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien del compromiso, habla muy bien del nivel de profesionalismo con el que desarrollan las actividades, y eso espero que lo puedan seguir demostrando en otras materias para que puedan seguir creciendo profesionalmente. Entonces sí les quiero agradecer ese, esa dedicación que tuvieron para con la materia, y pues nada, esperar que nos veamos en otros espacios académicos más adelante. ¿Ok? Profe, yo también le doy muchas gracias, muy amable. Una clase bien, bien chévere, bien activa y bien productiva. Muchas gracias, Angeli. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, los dejo. Profe, muchas gracias de todas maneras. Ahí en esta clase veía yo unas clases de organigramas de los cuales no había llegado a ver algo nuevo, y pues qué mejor que aprenderlo acá. No, muchas gracias, Policarpo, hombre. Qué bueno haberlos tenido a todos ustedes. Y vuelvo y les digo, espero encontrármelos, ¿no? Más adelante. Eileen, ¿quieres comentar algo? No, pues yo te escuché prácticamente de lejos el trimestre, porque imagínate que a mí me dio COVID y me dio fuertísimo con la familia. Ay, hijo de mi chica, qué vaina. Entonces, sí, entonces
fuimos bastante complicaditos, por eso no me volvieron a escuchar más. Ay, qué vaina. Ven, y entonces, porque tú no pudiste entonces entregar actividades del segundo corte. No, del segundo corte no, del primero y ahorita subí la del tercero. Ok, ok. Miércoles, ¿y cómo arreglamos lo del segundo? Bueno, te queda fácil No, que nos... pues igual yo pasé la gestión, mi profe, o sea, que de informar en la universidad y ya los correos esperando lo que diga coordinación. Ah, bueno, perfecto. Si quieres, ¿te queda fácil que nos encontremos este sábado en la sesión de tutoría? Por allá a las 6 de la tarde. Por mí no hay problema. Sí, Por listo, mí no hay listo. problema, mi profe. Listo, entonces reunámonos a esa hora el sábado y miramos alternativas, ¿te parece? Listo, mi profe, dale, no hay problema. Listo. Ok, qué chévere que ya estés bien. Sí, gracias a Dios, profe. Qué bueno. Bueno, Eh, profe, agradecerle por todo esa paciencia que nos ha tenido. ¿Cuál paciencia, Sergio, hermano? Si ustedes fueron muy activos, hermano. Eh, Para nada, hombre. Ustedes fueron un grupo muy, muy dinámico, muy, muy participativo. Y me gustó mucho el tema de las exposiciones que cada uno hizo de su sistema de información. Eso yo creo que es lo más enriquecedor de la materia y es lo que en realidad nos queda. Entonces yo sí les quiero agradecer eso y tú fuiste uno de ellos, Sergio. Entonces, nada, agradecimientos, como diría Soda Stereo, gracias totales. no, esperemos encontrarnos más adelante, profe. Usted es una Claro persona que sí. muy activa y de todas maneras, pues estamos apenas en técnico profesional y yo termino ya el próximo trimestre lo que es el técnico. Esperemos encontrarnos más adelante en el tecnólogo con el favor de Dios. Qué Una chévere, persona. hermano. Así será. Qué bueno, Sergio. Gracias. Policarpo, Profe, una cuéntanos. inquietud. Ay, sí, permíteme, es que Policarpo tiene la manito levantada. Ya te doy la Tranquilo, palabra. tranquilo. Claro que Gracias. sí. Profe, Dime. profe, yo quisiera saber con quién debe comunicarse uno para situaciones que se me presentan y que yo quisiera hablar con alguien de la universidad. Yo soy profesional, ¿sí? Y Sí, pues prácticamente hay una cantidad de materias que ya las he visto, pero hasta ahora no he podido dar con la persona que me diga, bueno, sí, usted puede hacer esto para optar a un nuevo nivel o algo, porque la verdad, pues hay ratos que se le vuelve a uno monótono volver a ver lo mismo, ¿no? uy, claro, Entonces, hermano. y pues yo tengo siento la capacidad para optar a un nuevo nivel. Entonces, pues, pero he tratado eso que con el coordinador y desgraciadamente nunca obtengo como una buena respuesta de parte de él. No sé si usted sabe al respecto. Pues, Policarpo, imagínate que cambiaron al coordinador, ¿sí? Ahorita hay una coordinadora, ella se llama Adriana y es una muchacha muy activa, es muy, digamos que ella busca tratar de resolver todas las situaciones de los estudiantes. Entonces sí creo que ella es una ficha clave, creo que te puede ayudar muchísimo en ese aspecto. Ella se llama Adriana. Ay, sí, ahí están diciendo Adriana. Sí, es ella. Este Ah, es bueno, bienestar profe. universitario. ¿Perdona? Este es bienestar universitario. No, 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 ella es la coordinadora de la facultad. Ah, ok, listo, profe, Ahí, gracias. ahí están, ahí mandaron el número telefónico. Oh, ok, muy agradecido. A eso me iba a dirigir, porque le cuento que llevo como 3 días tratando de comunicarme al 756-1154, algo así, Sí. que es el teléfono que me aparece, y nadie, que ahora tengo también otro pequeño impasse, y es que me llegó una factura, pero no es el valor que siempre he pagado. No me están haciendo una beca que fue con la que yo me matriculé y que me dijeron que iba a estar durante toda la carrera. Entonces, pues ahí como que me están cambiando las reglas de juego. Entonces, pues
ando, No, ando tranquilo. detrás de eso y resulta de que mañana termina el pronto pago. Entonces, pues, ahí voy en eso. No, tranquilo. Habla. Pero agradezco mucho al compañero que me ha colocado el teléfono de la coordinadora. Mañana hablo con ella mediante el señor. Sí, De de todas igual. maneras, a mis compañeros también les agradezco mucho por el haber compartido sus experiencias. Qué bueno y enriquecedor todo esto que hemos compartido. De verdad que sí, a Ángel y a Sergio, qué bueno sus exposiciones de estos días que fueron de mucho alimento para cada uno. Me encanta saludarlos, saber de ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias, Policarpo. Gracias, Policarpo. Chicos, disculpe, profe, ¿esa línea es fija o es una línea celular? Me falta Celular. como un número, ¿no? 301 45. Ay, sí, falta un número. Sí, Sí, ahí faltaba ya. un número. 415-5439. Listo. Muchas gracias, Esperanza. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, así quedamos. Cuídense mucho y cuento con ustedes para que nos veamos en otras materias más adelante, ¿ok? Cuídense mucho. Dios permita que así sea, profe. Feliz noche, bendiciones, compañeros. Gracias. Cuídense mucho todos.